Todo suyo. Dale, voy a arrancar presentando. Bueno, la idea de la clase práctica es mostrarles un par de herramientas básicas que se suelen usar en Data Science. En total vamos a ver, empezando con Jupyter, después vamos a ver Python, una introducción, después vamos a ver un poco de NumPy y por último Pandas, que Pandas lo vamos a ver mañana. Entonces, bueno, arranco primero con estas diapositivas sobre Jupyter y después Javi va a mostrarles cómo se usa Jupyter en la práctica. Bueno, ¿qué es Jupyter? Es una herramienta para desarrollar y presentar proyectos de código. Facilita la comunicación porque uno agarra, muestra el código, lo puede ejecutar dinámicamente y mostrar paso a paso cómo se va ejecutando cada línea de código. Y se maneja en algo que se llama notebook. Un notebook sería un archivo con esta extensión que lo que hace es esto de tener celdas en donde uno va ejecutando distintas líneas de código. Para la instalación, basta con usar pip e instalarlo a partir de ahí. Nosotros vamos a estar usando JupyterLab. Y para la ejecución, directamente el comando JupyterLab abre el entorno. Bueno, Jupyter, como decía antes, se maneja con un concepto de celdas. El código se ejecuta en distintas celdas. Y las celdas comparten variables y comparten las bibliotecas que se importaron. Acá tenemos un ejemplo. Voy a poner puntero. Tenemos la primera celda. El orden de la celda indica el orden de ejecución de la celda. Esta tiene 1 porque fue la primera que se ejecutó en este ejemplo. Acá podemos, bueno, esto es código en Python. Estamos asignando un 5 a la variable A. Hacemos un print y acá ejecuta el código de la celda y te muestra el resultado, que en este caso es un 5. Avanzamos a la siguiente celda, que es la celda número 2, porque fue la segunda ejecutada, y creamos nuestra variable B, que es la suma de A con 2. Este A no está definido en esta celda, sino que está definido en la celda anterior, pero igualmente se acuerda del valor y nos da el resultado. Lo imprimimos y es 5 más 2, que nos da 7. Bueno, el número de cada celda representa el orden en el que fue ejecutada. Y también, además de código, se puede escribir texto en Markdown, que es digamos, un formato de texto que suele usarse mucho en este ambiente. Bueno, esta es una pequeña introducción, digamos, y ahora Javi va a mostrar en vivo cómo se crea un notebook y cómo se usa un notebook. Dale, presento pantalla. Ahí se ven. Sí. Bueno, después de correr el comando que dijo Sofi, habiendo instalado JupyterLab, cuando abren el navegador... ¿Puedes subir un poquito el tamaño de la letra? Sí, y lo que estaba pensando es, ahí se debería ver un poco mejor, ¿no? Sí. Genial. ¿Se ve mejor? ¿Ahí se ve? ¿Todos ven bien ahí? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Gracias, Alex. Bueno, cuando corremos el comando en la terminal, básicamente lo que te va a decir es, está corriendo en tal puerto, porque lo que te termina levantando es un servidorcito. Y eso lo que te da, cuando lo abrís, es una pantalla de este estilo, ¿no? Te va a mostrar a la izquierda, tipo un pequeño sistema para navegar archivos dentro de tu file system, que va a estar seteado y lo puedes setear donde se abre. Y puedes navegar hasta donde quieras y vas a ir viendo los archivos que tenés. Tenés por un lado el launcher, que es esta pantallita acá, donde te dice, bueno, ¿querés crear un notebook? ¿Querés abrir una consola interactiva? ¿O querés abrir otra cosa? Otra cosa puede ser un terminal, puede ser un archivo de Markdown, un archivo de texto plano, o mostrarte la ayuda contextual de la plataforma. Por otro lado, cuando abrís una consola interactiva, es como cuando en la consola, cuando en la terminal escriben Python y se abre una consola interactiva. Y por otro lado, si no, lo que tenemos es un notebook.
que notebook, esto es lo que decía Sugercien. Esto es una celda. Dentro de las celdas, si se fijan, podemos escribir código, Markdown o texto plano, ¿sí? Entonces, si queremos hacer algo en Python, por ejemplo, esto ya pueden ejecutarlo. Entonces, podría ser algo de estilo. Hola, mundo. Con H. Y lo que vamos a ver es la salida de ese comando como output. Este numerito, este 1, es el que decía Sugercien, que te dice, este es el número de ejecución. Pero si vos acá pones otro comando, básicamente va a tener otro número, que es el número de ejecución. Entonces, a lo largo del cursado vamos a esta herramienta. Se integra muy bien con el ecosistema de Python en general. Y por otro lado, es algo que se usa mucho para análisis exploratorio, se usa mucho para desarrollo incremental. Incluso en algunos lados se usa para produccionar código. Por ejemplo, Netflix tiene una plataforma interna donde los data scientists suben notebooks y esos son los modelos que se ponen en producción más adelante. Javi, yo tengo una pregunta. ¿Para qué me sirve tener Markdown en Notebook? ¿Para qué te sirve tener Markdown? Bueno, eso me va a quedar muy claro ahora cuando hagamos la intro de Python. ¿Por qué? Imagínense que queremos dar vamos a dar un pequeño tallercito de introducción a Python porque aproximadamente el 15% de los que respondieron el form dijeron que no conocen lo básico. Entonces vamos a mostrar un poco de la sintaxis. Ahora, imagínense que nosotros le empezamos a mostrar la sintaxis de Python y le damos una clase con un archivo .py, un archivo de código plano. Para poder mostrar la intención, para que lo puedan después revisar, tendríamos que poner comentarios por todos lados, ¿no? Y eso eventualmente como que se vuelve un tanto engorroso. Entonces, la gracia de tener Markdown es poder tener mayor expresividad en lo que estamos mostrando. Y por otro lado, lo que nos permite es que el notebook sea una herramienta de reporte. O sea, no solamente para escribir código, es para tener algo un poco más visual. Entonces, vamos a arrancar un poquito con la intro Python y vamos a ir mostrando algunas de las, o sea, anecdóticamente, más allá de mostrar la sintaxis del lenguaje, lo básico, vamos a ir mostrando un poquito qué es lo que nos ofrece un notebook. Así que si les parece, arrancamos. Esto está forkeado del taller de Python dado por la letra de Algoritmos 2, ex Wachenhauser. Está un poco recortado por tiempo más que nada y porque queremos hacer hincapié en otras cosas. Pero bueno, la idea es que sepan de ahí, tienen el link al final para que lo puedan ver. Entonces, vamos a contar un poquito de Python. Python, ¿qué es? ¿De dónde sale? Es un lenguaje que tiene bastantes años, del final de los 90, si mal no recuerdo, pero que empezó a tomar muchísima atracción en los últimos 10 años, muy ligado al ambiente de data science, de machine learning, y también mucho en desarrollo web, por ejemplo, con Django o con Flask. Por ejemplo, Instagram está hecho completamente en Python, o estaba hecho en su momento, no sé si lo hayan cambiado. Lo creó un programador holandés, se llama Johan Rossum, que hasta hace no mucho era el líder digamos, el que lideraba el desarrollo del lenguaje. Y el nombre del lenguaje viene por Monty Python, que es un grupo de comedia de Reino Unido bastante famoso. Entonces, ¿cuáles son las características de Python? Para empezar, es un lenguaje interpretado, o sea, no es un lenguaje que se compile per se. Hay algunos paréntesis grandes acá, pero vamos a decir que no se compila. Tiene tipado dinámico, multiparadigma, en el sentido que está pensado para orientación a objetos, pero podemos usarlo como un lenguaje estructurado o incluso algunas cosas de programación funcional. Es un lenguaje de alto nivel y tiene un recolector de basura. O sea, si vienen del lado de C o de C++, no va a tener que hacer un new, un delete, un malloc, un free y demás. Fíjense acá, lo que estamos viendo es una celda de Markdown, así como volviendo a la pregunta de Jorge. Lo que estamos mostrando es, bueno, es un pequeño subtítulo y después tenemos una lista. Imagínense poner esto en un punto .py, sería horrible. O sea, por un lado tendría que estar mostrándoles slides y por otro lado el código. Y sería como medio difícil de seguir eso. Entonces acá tenemos una sola herramienta donde vemos todo de una. ¿Cómo empezar? Bueno, acá te dice, tienen como correrlos de la terminal si quieren tener una consola interactiva. Pero me parece que lo importante es más contar un poco de la sintaxis. Python tiene una filosofía bastante establecida y si a medida que se vayan metiendo van a ver que se habla de, no es pythonico, this not Pythonic.
¿Y eso a qué se refiere? Tiene una cierta filosofía de cómo escribir código, donde en lo que se prefiere es que sea explícito, donde se prefiere algo que sea simple, donde algo que sea tipo, que no tenga muchos niveles, o sea, algo que sea, por ejemplo, si hay muchos niveles de bloques metidos para adentro, ya deja de ser pitónico, se dice. Lo que importa es lo que sea legible, lo que importa es que puedas leer el código sin mucho esfuerzo. Lo que te dice, bueno, los casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas. O sea, si te basas algo en que todo es una excepción a una regla, vas a tener un problema eventualmente. Y así varias cosas. Lo importante acá es entender que es un lenguaje que se intenta que sea muy parecido a escribir en inglés, que tenga una barrera de entrada baja y que sea relativamente sencillo. Si programaron no sé, vamos a ver el ejemplo extremo, en Assembly, no es como así legible a menos que tengas muchísimo ojo y mucha cancha. Incluso C, si algunas tuvieron que, no sé, copiar un string o recortar un string y duplicarlo, cualquier operación con strings medianamente compleja, es un choclazo de código de 40 líneas. La idea de Python es que esas cosas sean legibles, que sea algo más amigable. Y eso también, en mi opinión, explica un poco por qué tiene tanto éxito, ¿no? Porque si vos ponés la barrera de entrada baja a un lenguaje, eso ayuda a que mucha gente que no viene del palo de informática, de ciencia de computación, pueda acceder y usarlo para hacer cosas, que a fin de cuentas es lo que querés hacer cosas, no ponerte a codear temas de punteros y demás. Entonces, yendo más a la sintaxis del lenguaje, vamos a pasarme por arriba. La idea no es que se vuelvan expertos en Python en este rato porque queremos dar otras cosas, pero sí vamos a dar las nociones básicas. ¿Cómo escribir un comentario? Los comentarios se arrancan con un numeral. Esos son los comentarios inline. Y después, para imprimir, tenemos la función print, que es una función ya del lenguaje. Entonces, ahí tenemos nuestro hola mundo. Entonces, los strings podemos escribirlos tanto entre comillas simples como entre comillas dobles. Y lo que pueden llegar a ver es algo del estilo esto. Tener 3 comillas, abriendo y cerrando, y decir, esto es un docstring. Esto básicamente, si se fijan, es un string, de nuevo. Pero lo que tiene la particularidad es que se usa mucho para escribir como documentación dentro de las funciones. Después, declaración de variables. Las variables en Python siguen algo que se llama duck typing, que básicamente es, si algo es amarillo, tiene pico de pato, hace quack, y se mueve como se ve como un pato, entonces es un pato. Entonces, uno no tiene que declarar el tipo de las variables en Python. Uno puede decir cosas del estilo de string es hola, imprimimos hola, y sabe cómo imprimir hola, tipo ese string. Ahora, si por otro lado tenemos un entero, que le asignamos valor 1, hacemos print entero y se imprime 1, y lo imprime bien. Lo mismo con valores flotantes. Lo mismo con tuplas, que ahora vamos a dar en profundidad qué es una mupla. Nuestra definición. Listas. Vamos a dar una pequeña introducción también. Diccionarios. Si viene más del lado de Java, quizás lo conozcan como hashmaps. Aunque es un tema de Olimos 2 que creo que se da en todas las carreras como diccionarios. Después, conjuntos, los conjuntos que vemos en matemática discreta. Y después, bueno, valores booleanos. Y el valor non es un valor especial. Es una especie de, es un valor único, que lo que se refiere es a que una variable no tiene un valor asignado. Es non. No es exactamente lo mismo que null en C, por ejemplo, porque null en C lo que te dice es un valor especial para comprar punteros. Non es algo que no es nada, es el único valor. Y una cosa que es importante saber es que, por ejemplo, si nosotros definimos elemento como 1, ¿no? Es un valor, es un entero. Lo imprimimos. Y lo imprimimos su tipo, nos va a decir, ok, es 1, y su clase es un entero. Ahora, si después decimos elemento es string de 1, o sea, lo casteamos a string, y después lo imprimimos, y vemos su clase, vamos a ver que se ve igual, ¿no? La representación se ve del mismo modo. Pero la clase, ahora el tipo de esta variable es string. Pero fíjense que en ningún lado le dijimos algo del estilo de, no sé, int elemento es igual a 1. Si le dijimos elemento es 1,
y después elemento es string de 1. No es que hicimos algo de este estilo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, de que un nombre asignado a un valor, y es eso, es el nombre, y después puede referenciar a una variable de otro tipo. Después, por ejemplo, acá lo que tenemos es elemento, es una lista que tiene el elemento 2, el string 2 escrito. Entonces vemos que esta es su representación, y después vemos que es de tipo lista. Entonces, yo una lista puedo ponerle más cosas, ¿no? Es en el tipo lista. Y si yo de repente digo, ok, ahora es esto, no deja de ser una lista, ¿no? Es el mismo tipo. Y yo en ningún momento le estoy diciendo que la lista solo puede contener cosas de un tipo. Es una lista, nada más. No es una lista tipada como puede ser en otros lenguajes. Y hablando de tipos, hablando de enteros, flotantes, listas y demás, Python ya nos provee bastantes tipos que son súper útiles y que tienen, digamos, lo van a estar usando todo el tiempo. Así que está bueno como para dar la entrada. Si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, escriban por el chat, desmutense y pregunten, no hay ningún problema. No quiero que nadie quede rezagado por no conocer el lenguaje, así que avisen, cualquier cosa. Listas. Las listas, hay formas de crearlas. Primero, a través de la función list, que hecha así te vuelve una lista vacía. Y por otro lado, podemos declarar con corchetes una lista vacía. ¿Sí? O sea, son listas estas son por comprensión, se dicen. Acá, por ejemplo, estamos diciendo, no, esta no es por comprensión, estas son las otras, no me sale el nombre. Extensión. ¿Alguno se acuerda? No, no importa, Javi. Oh, perdón. Solo sabemos que hay uno lo llama llamando explícitamente a la función o puede usar un azúcar sintáctico que les deja crear una lista por corchetes. Y listo. Tal cual. Y si queremos crear una lista con elementos adentro ya, lo podemos usar en la misma con los corchetes y los elementos separados con coma. ¿Sí? Entonces queda algo de este estilo. Después, ¿cómo agregarle cosas? Con append vamos a agregarle cosas al final, o sea, en el último elemento de la lista. Entonces vamos a agregarle 3 elementos. ¿Sí? Fíjense que antes tenemos 1, 2, 3, 4. Le metimos el 1, entonces llegamos hasta acá. No, esto quedó de cualquier lado. Porque se está insertando acá, perdón. Vamos a cortar esto de acá. Ahí va. Tenemos lista, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un append de 1, este elemento de acá, después el append de 2 y después el append de 3. ¿Sí? Ahora, si queremos insertar un elemento en la posición enésima, tenemos insert, donde podemos pasar el elemento y el índice. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos en la posición 0, 1, 2, el elemento 10. Fíjense que los índices arrancan en 0. Y esto vale para casi cualquier cosa en Python. Entonces, después con len podemos ver el largo de la lista, ¿sí? La cantidad de elementos que contiene. Y esto es una función de lenguaje. Fíjense que no es como algo de la lista en sí. Con pop lo que vamos a hacer es sacar el último elemento, o sea, si ponemos un elemento con append que al final, con pop sacamos el elemento que está al final y te lo devuelve. No es solo que lo saca, además de sacarlo, te lo devuelve. Después, index lo que te da es el índice de un elemento. O sea, ¿en qué posición está el elemento 10? Estoy preguntando. Y si nos fijamos acá, lo que vamos a ver es que está en la posición 2. 0, 1, 2. ¿Sí? Después, remove. Remove es para sacar un elemento. Vamos a decir, sacamos el 10 y después veamos cómo queda la lista. Fíjense que el 10 que estaba en la posición 2 desapareció. Después, si queremos ir recorriendo los elementos de una lista, lo que vamos a usar es for elemento in lista. ¿Sí? En C, por ejemplo, hubiéramos hecho algo más del estilo de, no sé, for i igual 0, mientras i sea menor a tanto, y más, bla, 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 hubiéramos agarrado lista subtanto. En Python no hace falta hacer esa cosa de indexar, digamos, de tener un iterador e ir indexando una lista. Podemos ir recorriéndolo con for elemento in lista y hacer las cosas que queramos hacer con elemento. Print elemento o print, no sé, elemento más 1.
fíjense que esto me va a tener un error, porque si bien yo puedo sumar cosas, me va a decir, no puedo concatenar un string a un entero, ¿sí? Porque fíjense que 2 está como string. Así que vamos, digamos, no podemos hacer cualquier operación entre cualquier tipo de dato. Después, si queremos tener además del elemento su índice dentro de la lista, lo que usamos es enumerate, que es una función ya provista por el lenguaje, que lo que hace es devolverme dos elementos. Primero el índice y después el elemento. Entonces, si nos fijamos, el elemento 1, que estaba acá, va a ser el índice 0, ¿sí? El primer elemento, el elemento en la posición 0 es el 1, el elemento en la posición 1 es el 2, y así. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es recorrerlo y obtener el índice de más. Después, si queremos ordenar la lista, usamos sorted, ¿sí? O lista.sort. Ahora, me está diciendo, oiga, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo te digo 1 es menor que 2, todo bien. Sabemos que 1 es menor que 2. Ahora, si yo te digo 2 es menor que el string 2, DOS, ahí ya es medio difícil responder, ¿no? Porque ¿qué criterio usas para comparar? Entonces, Python lo que te dice es, yo no sé ordenar entre strings enteros. Entonces, para que Python sea feliz y nos deje a nosotros ser felices, vamos a sacar el elemento 2 y ahí tenemos la lista ordenada, ¿sí? Lo mismo pueden hacerlo con lista.sort, que hace un ordenamiento in place en la misma lista. Esto lo que está haciendo en realidad es volver otra lista ordenada, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Queda alguna duda? Nadie dice nada, asumo que estamos bien. Bien, buenísimo. Ahora, tuplas. Vamos a volver a la parte de tuplas. Fíjense que tiene una sintaxis bastante parecida, solo que en vez de usar corchetes, usamos paréntesis, ¿sí? Tipo, tenemos elementos separados por comas. Imprimimos la tupla, agarramos el elemento de la posición 0, el elemento de la posición 1, y los imprimimos. En la posición 0 es el 1, que está acá, en la posición 1 es 2. Ahora, le queremos asignar un elemento, queremos cambiar el elemento en la posición 1. Y me dice, che, la tupla no soporta que le asignes elementos. Medio raro, ¿no? O sea, ¿por qué? Si nos fijamos, y yo veo la misma lista, o sea, fíjense, no voy a cambiar casi nada, excepto que voy a tener una lista que se llama L, y voy a imprimirla para que la veamos todos. Fíjense que ahí tengo los dos elementos. Yo digo, bueno, ok, L1 es igual a 3, y la voy a mostrar de vuelta. En la lista puedo hacerlo. Ahora, la tupla no. La tupla, básicamente, es una estructura que es inmutable. Una vez creada, no la puedes modificar, ¿sí? Puede tener tipos de datos heterogéneos, pero tiene un largo definido y tiene elementos ya que no cambian. O sea, una vez creada la tupla, van a ser esos elementos, ¿sí? Esa es la diferencia importante entre las tuplas y las listas. Las tuplas no se pueden modificar. Las listas se pueden modificar. O sea, le puedo agregar elementos, le puedo sacar elementos. A las tuplas no. Sí puedo, por ejemplo, concatenar tuplas, hacer ese tipo de operaciones, pero eso lo que hace es devolver una tupla nueva. Después, si fijan acá, lo que estamos haciendo es buscar el primer elemento, ¿no? Entonces, uno diría, ok, ¿qué pasa si yo tengo esta lista, ¿no? Yo quiero el número de la posición 2, va a ser el 2, ¿no? Entonces, lo tengo ahí. Si yo quiero en la última posición, ¿cómo haría? Normalmente, uno podría decir, ok, yo quiero tener números o sea, tendría que indexar el último elemento, o sea, el lado de la lista, darle 1, y ahí lo tendría, ¿no? Pero fíjense que esto es como un poquito, no sé, largo, engorroso, como quieran decirle. Entonces, el azúcar sintáctica que nos provee Python para agarrar el menos enésimo elemento es con menos 1. Entonces, si se fijan, con menos 1 estoy agarrando el último elemento. Si yo agarro el menos 2, sería el 9, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es el último. Entonces, eso lo pueden usar. Pero por otro lado, también lo que nos permite Python de forma nativa es agarrar como franjas de una lista, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero números entre la posición 0 y la 2.
¿sí? Entonces, es la lista 01. Fíjense que el elemento 3 no está incluido. Es un conjunto cerrado abierto, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy diciendo es, bueno, quiero todos los elementos entre en el que está en la posición 0 y el anterior a 3. Pero también lo puedo hacer con los índices nativos que vimos recién. Entonces, yo lo que puedo hacer es, tipo, andar al final, 4 para atrás y 2 al final, ¿sí? Entonces me va a volver el 7 y el 8. Ahora, ¿qué pasa si me paso de mambo con el índice? Me emociono y le pongo un índice gigante y no lo va a tener, pero te va a dar hasta donde esté, ¿sí? Ahora, esto, fíjense, que le falta el inicio, ¿no? Como que antes veníamos viéndolo así, 0, 3. Ahora, si el índice es 0, no hace falta ponerlo. Es como una pequeña, otra supersintáctica que nos permite. O sea, si no especificamos la posición inicial, va a ser de la 0. Lo mismo, acá lo que usted está diciendo es, ok, arranco en el 3 y tengo 2 puntitos. 2 puntitos hasta dónde. Tipo, no es que lo tengo hasta, no sé, -1. No tengo nada. Y esto lo que va a hacer es agarrar desde el elemento de la posición 3 hasta el final. ¿Sí? Entonces, pero, por otro lado, lo que si nos estamos fijando es como que la lista siempre va como al siguiente, ¿no? Da 1. Ahora, si yo me quiero saltear de 1, si yo agarro esta lista y quiero ver solo los pares, entonces lo que puedo hacer es esto. Que fíjense que tiene como 3 partes, ¿no? Yo voy desde la posición 0 hasta la última, pero voy yendo a 2. Si los componemos un poco en partes, es este primer 0 es la posición inicial, este 10 es la posición final, y esto es cada cuánto quiero saltar. En C, el equivalente sería hacer algo de estilo de no hacer un i más, sino hacer un i más 2, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos, para dar un poquito más de herramientas de marketing y demás, lo que vamos a hacer es definir un bloque de código para dejar esto acá anotado. ¿Cómo podemos hacer? Serial lista desde inicio, final, y o sea, cada cuántos quiero avanzar, ¿sí? Fíjense que me dice, esto no corre, porque por defecto es código, y acá lo dejamos ahí anotado como marco. Después, le asignamos un número, ¿sí? O sea, tenemos número 7, acá. Bueno, este comentario quedó fuera de lugar, pero lo que se refería es que yo puedo hacer algo de este estilo. Yo puedo concatenar listas. La concatenación de listas funciona básicamente uniendo las dos. Ahora, ojo con hacer esto con listas muy grandes, porque lo que termina haciendo es crear una lista nueva, le mete todos los elementos de la primera y después todos los elementos de la segunda. Entonces, a mí me ha pasado de meter en un loop que vaya sumando listas y diga, qué lento que es esto, eventualmente. Y básicamente porque estaba haciendo eso. Después, bueno, acá lo que estamos haciendo es decir, bueno, ¿cómo hacemos para un ejercicio de algoritmos 1? ¿Cómo ponemos una lista, pero al revés, ¿no? Acá básicamente lo que decimos es, bueno, ok, si yo empiezo en la posición 0, tipo en la última, pero voy con un step de -1, entonces lo que voy a hacer es recorrer para atrás, ¿no? En vez de ir para adelante, estoy yendo para atrás siempre, entonces lo termino teniendo como una lista dada vuelta. Y si yo quisiera acceder a una posición que no existe, lo que me va a decir es indexarlo. O sea, te estás indexando fuera del rango porque esto tiene, no sé, ¿qué? 10 elementos, 11. Y yo estoy tratando de acceder a 15. No existe. Entonces, un pequeño detalle es que los strings también son listas. Entonces, los puedo tratar como tales. Todas las operaciones que vimos recién las podemos usar también en strings. Entonces, si por ejemplo, si tenemos el string palabra, lo imprimimos, tenemos palabra. Si agarramos la tercera posición, es esta A, ¿sí? Ahora, si agarramos hasta la tercera posición, es pal. Y agarramos de la tercera en adelante, es abra. Y pues bueno, es la misma parte. Los slices los estoy usando también en tuplas, ¿sí? Lo puedo ver ahí. Tenemos una tupla un poco más larga. Vamos a ver que esto sigue funcionando lo mismo, ¿sí? Tenemos la tupla original, desde la posición hasta la posición 2, elemento 1,
o desde la posición 2 en adelante, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, las mismas operaciones valen. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen largo. Python tiene un sistema de tipos que te dice, ok, esto es lo que se llama un iterable. Entonces, son cosas que puedes recorrerlas. Si puedes recorrerlas, puedes indexarlas. Después, otro tipo de datos bastante usado y bastante cómodo para muchas situaciones son los diccionarios. Los diccionarios básicamente son mapeos de una clave a un valor. En el algoritmo 2 probablemente hayan tenido que implementarlo, y acá ya directamente el lenguaje nos lo provee. Pero tiene unas pequeñas cosas que vale la pena mencionar, y que por eso hicimos la parte recién de tuplas y listas. Tenemos por un lado los tipos mutables. Imagínense que yo le asigno en un diccionario. ¿Alguien no se acuerda cómo funciona un diccionario? ¿Alguien no lo vio en algoritmo 2 por algún motivo? Bueno, asumo que todos lo vieron. Imagínense Igual que podríamos resumirla en un estilo, te lo resumo así nomás. Es una estructura que nos deja, a partir de una clave, acceder en O de 1 al valor. Fin. Listo. Entonces, esa clave lo que hace es básicamente asignarle un valor a través de una función de hashing, y después dice, bueno, la voy a buscar acá. Y todo ya sabe cómo debería buscarla. Ahora, imagínense que yo le asigno como clave un elemento que puede ir cambiando, que puede ir modificándose. Entonces, cuando lo vuelvo a hashear, su valor va a cambiar. Entonces, Python te va a decir, ok, bueno, puedes usar un tipo mutable como clave de una lista, de un diccionario. Entonces, si vos intentás usar, por ejemplo, una lista como vimos recién, es mutable, Python te va a decir, no, esto no funciona, porque yo no sé hashearlo. Las listas no son un elemento hasheable. Un set que podés ir cambiando los contenidos que tiene, tampoco te va a dejar hashearlo. Y un diccionario también es mutable, porque le puedes seguir agregando pares de clave de valor. Entonces tampoco te va a dejar usarlo como clave de un diccionario. Entonces, tipos inmutables son enteros, flotantes, tuplas, strings. Entonces, bueno, ¿cómo los creamos? Un comentario adicional, también hay, que no son tan amigables y no están tan de fácil acceso, listas, diccionarios y sets inmutables en Python, pero en general la mayoría de la gente usa listas y diccionarios y sets mutables, ¿no? Claro. Eso hay que importarlos de una librería específica de standard.lib. Sí, es una embole, no es tan fácil como estos de acá. Pero bueno, sepan que se puede. ¿Cómo creamos un diccionario en Python? Bueno, con llavecitas, ¿sí? O con dict, lo que les guste más. Entonces, ¿cómo agregamos cosas? A través de corchetes. Con corchetes, su clave 1 es igual a valor 1. Lo que estoy diciendo es, ok, al diccionario, asignarle el valor 1 con clave 1. Acá lo que estoy diciendo es, acá no estoy indexando como una lista. Esto no es que estoy accediendo al segundo elemento, porque no es como que tiene un orden en el diccionario. Lo que estoy diciendo es, meterle con clave 2 el valor 2. Y después con valor clave 3 el valor 3. Entonces, si lo imprimo, lo que vemos es que, normalmente lo digo de los elementos. El orden que los muestra podría ser totalmente irracional. Python tiene un estándar sobre cómo están ordenados los valores entre un diccionario, pero no viene al caso. Digamos, no tiene por qué tener un orden. Entonces, después decís, ok, bueno, ¿cómo recupero los elementos que metí en el diccionario? Yo puedo hacer acá, fíjense que es la misma sintaxis de antes, pero sin el igual a algo, simplemente con recorchetes haciendo así. Y uno diría, ok, bueno, ¿qué pasa si yo trato de hacer un elemento que no metí jamás en el diccionario? Me dice, key error. La pifiaste, no existe esa clave. Entonces, tenemos otra función que es get. Get, ¿cómo funciona? Básicamente tenés la clave, o sea, el valor que querés recuperar, y si no, te deja pasarlo un default. O sea, te dice, te vuelve el valor para clave si está en el diccionario, y si no, te vuelve default. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, dame clave 1000, pero esta vez, si no existe, dame el valor 2. Y me lo devuelve. Y no me tiene error, y somos todos felices. Ahora, por defecto, me devuelve none. Acá digo, esto me está devolviendo algo vacío. ¿Qué está pasando? No, me está devolviendo none. Pero none no lo podés imprimir. Básicamente, la representación es vacía. Ahora, ¿qué cosas importantes para destacar esta última sección? Es este signo de pregunta.
Este signo de pregunta a mí me encanta usarlo en Notebooks, porque básicamente lo que te dice es, tipo, si vos no sabes algo cómo funciona, te dice cómo es, digamos, te da la documentación de la función, ¿sí? Python, por defecto, te deja hacer esto mismo también. ¿Sí? Y eso lo puedes hacer en la terminal y demás. Pero este es bastante más bonito. Y te dice tipo cómo es, te dice qué hace y demás. Javi, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si pones doble pregunta? ¿Qué pasa si pones doble pregunta? Te responde 2 veces. No, te lo devuelve igual. Sí, depende del caso. A veces te muestra el código fuente o si es una librería como este caso de Python, no te lo muestra. Claro, eso, pequeño spoiler. Esta es una función de una biblioteca externa. Lo que me está diciendo es toda la documentación. Me dice todo el logstring. Y fíjense que esto sigue, porque acá además me está mostrando parte del código, ¿sí? Con el doble seguimiento de pregunta me está mostrando tipo incluso el código de la función. Cuando ya uno ni confía en la documentación, se va a ver el código, ¿no? Si es como se arremanga y dice, bueno, no te creo documentación y te pones doble pregunta y te entras en la selva. Claro. Y acá, bueno, si le ponemos un solo signo de pregunta, te va a mostrar solamente la documentación. Y te dice, bueno, acá de tipo es el de dónde sale y qué tipo es. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y este get? Que esto es algo interno del lenguaje. Entonces, no tiene más para mostrar. O sea, no te vamos a mostrar el código interno de cómo está hecho el lenguaje en la documentación. Entonces, si en un momento quieren saber qué hace una función, cuál es su signature, digamos, los parámetros que recibe, signo te pregunta y les va a decir. Y si no, con help. Pero este es un poquito más bonito. Entonces, después digamos, bueno, ok, yo tengo este get, ahora puedo obtener este elemento de un diccionario y no explota si no existe el valor, pero si yo quisiera ser un poco más precavido y decir, ¿el valor está en el diccionario? Tipo, o sea, ¿puedo saber si está? Entonces yo puedo usar in. El keyword in lo que se fija es que esté dentro de otra cosa. Entonces, ¿cómo es? Es valor in elemento donde quiero verificar si está. Ahora, si se fijan, clave 1 es una de las claves que pusimos. Entonces, en un diccionario, el in funciona para revisar las claves. Si nos fijamos una lista, esto es mucho más fácil, porque no tenemos como esta cosa doble de, no sé, clave valor. Es como que decimos docs in lista, true, porque lo encontró acá. Entonces, acá lo que podemos revisar es si una clave está en el diccionario. Ahora, si queremos revisar cómo va, o sea, queremos ir recorriendo todos los pares clave-valor del diccionario, lo que podemos hacer es algo de este estilo. Revisamos diccionario.items y acá lo que estamos haciendo es recibir 2 valores. Esto quizás así no se ve tanto, esto se formatea automáticamente, pero lo que puedo ver acá es algo de este estilo. Lo que voy a decir es, bueno, en dictionary.items lo que te va a hacer es ir devolviéndote todos los pares clave valor. Entonces yo digo, bueno, por clave valor in dictionary.items a un print de eso, es un string. Entonces, con esto recuerdo eso. Acá, una cosa que quería mostrarles es cómo interpolar strings, ¿no? Tipo, muchas veces uno tiene un string y dice, ok, bueno, tengo, por ejemplo, acá, yo quiero decir, la clave es tanto y el valor es. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo? La forma es interpolando strings. Y Python 3, 5 en adelante, lo que te da es esta cosa que se llaman los f-strings, que básicamente te dicen, bueno, si vos le pones llavecita y nombre de una variable, te lo meto adentro con su representación. Entonces, esta es una forma bastante cómoda de armar strings con variables adentro. Ahora, recorrimos los pares clave-valor. Pero, ¿qué pasa si yo quiero solo las claves, ¿no? O solo los valores. Lo hacemos con .keys o .values. Es como, no sé, es súper, como que lo pensás y está ahí, ¿no? Y es como bastante intuitivo, es decir, claves, valores. No tiene mucha vuelta. Es parte de la gracia del lenguaje.
Ahora, otro tipo de datos. ¿Puedo hacer un comentario, Javi, de lo anterior? Sí. En Python, si bien el manejo de strings tiene otras formas, ¿no? de elaborar con cadenas de texto, esta, la que está diciendo Javi, es la más intuitiva y la que recomendamos usar, porque fíjense que uno va leyendo izquierda a derecha y como que automáticamente sabe lo que va a escupir la cadena sin hacer muchas cosas complicadas. Ahora, por ejemplo, Javi va a mostrar otro caso de laburo con cadenas, que era de las anteriores versiones, que a mí yo me saco los ojos cuando veo esto. Porque por un lado veo, la clave es porcentaje, dice, bueno, acá va a haber una variable en algún momento que me van a pasar, que tengo que es un placeholder ahí. Entonces, si quiero saber qué va a haber ahí, tengo que irme a toda la derecha del texto y ver, es clave, volver a donde estaba parado y continuar leyendo. Es inentendible. Cambio, la primera que puso Javi, que es con la F adelante de la cadena, queda todo muy entendible. Tiene solo creo que un caso muy particular con usar, no me acuerdo si era 2 puntos o llaves adentro, que como que la función F te decía no puedo manejarlas, pero como regla general, usen F y después si F por algún motivo explota, dejen de usar, usen el resto, pero lo mejor es esta. Listo, nada más. Claro, eso es algo como relativamente reciente, porque en Python 2 y versiones anteriores se usaba esto que, no sé, a mí me parece horrible. Y si no, la otra que después hicieron, bueno, sí, el coso este no es muy feliz, hicieron esta cosa que es igual, pero decís punto format en vez de ponerle un cosito acá. Entonces dijeron, ok, bueno, quizás no está tan bueno esto que hicimos al final, y le metieron esta cosa. Entonces, tratan de verlo así. Esto hay casos donde puede llegar a no funcionar, como dice Jorge, y en ese caso, por favor, no usen esto, usen esto, en todo caso. ¿Sí? Después, volviendo. Los valores, ya lo vimos. Después, otros tipos, los de sets, los conjuntos, que básicamente lo que puedo hacer es, nada, esto, defino un conjunto, fíjense que es tipo también con corchetes, pero no defino tipo para escala de valor, tipo algo de estilo. Sino lo que hago es decir, bueno, es un set de 1, 2, 2, 3. Ahora, el 2 está repetido, pero esto es un conjunto, los conjuntos no permiten repeticiones. Entonces, cómo se termina viendo es el set 1, 2, 3. También puedo convertir una lista a un set. Entonces, el ejercicio es divertidísimo de algoritmos 1 de agarrar una lista y devolver una lista nueva con todos los signos de desplazamientos repetidos. Y uno decía en C y eran 78 líneas y uno no era feliz. En Python uno hace set de la lista y va a otra cosa. Sigamos con nuestras vidas. Ahora, muy lindo. Tenemos tipos, tenemos variables, tenemos comentarios y hasta ahora no podemos hacer absolutamente nada útil. ¿Qué queremos? Queremos ver estructuras de control. Los condicionales básicamente son if, el if, else. ¿Sí? Y una cosa muy importante es que si fijan, no hay corchetes, no hay llaves, no hay bloques, no hay nada que me indique dónde empieza y termina algo, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los niveles? O sea, ¿cómo definís un bloque nuevo de código? Con indentación, ¿sí? O sea, si yo tengo este if, ¿no? Que es if condición 1, hago algo. El if, condición 2, bla, bla, bla. Else, la otra cosa. Si se fijan, hay dos cosas importantes. Uno, terminan 2 puntos después de la condición, siempre, aunque sea el else 2 puntos. Y después lo que tenemos que hacer es entrar, ¿sí? Los niveles de código los definimos con espacio en blanco. Entonces ponemos, no sé, por ejemplo, variables 1, if. Ya sé que los nombres de las variables son horribles, pero solo me da efectos ilustrativos. If es igual a 1, print, no sé, 1. Ahora, el if b es igual a 2, vamos a decir, no sé, print 2. Else, vamos a hacer un... Ni idea. ¿Y dónde me la banqué? Acá, el if. Claro, ¿qué pasa acá? Bueno, voy a poner el nombre de la variable, no estoy comparando contra nada. Entonces, bueno, vale 1, ¿sí? Vale 2. Vale 45, ni idea. Ahora, fíjense acá yo tengo 1. Imagínense que ahora además de imprimir 1, quisiera imprimir
la variable en sí, o el valor. O mejor dicho, acá, en el else, donde no sé qué es. Yo, si hago esto, lo voy a imprimir siempre, ¿sí? Fíjense, estoy imprimiendo 45. Ok. Entonces yo podría pensar, entró ahí. Y no, está entrando siempre. ¿Por qué? Para que esto pertenezca a este mismo bloque de código, lo que tengo que hacer es que tenga el mismo nivel de indentación que el anterior. Esto es algo que puede prestarse bastante confusión cuando arrancas con Python, porque no es como otros lenguajes donde de alguna forma explícita definís dónde arranca y termina un pedazo de código, sino que tenés que definirlo a través del espacio en blanco que tenés. ¿Alguna duda con esto último? ¿Nadie? Bueno, espero que salga todo bien. Y después decimos, bueno, ¿cómo podemos iterar cosas? Y un poquito ya lo vimos. Un poquito ya lo vimos con el for elemento in iterable y un cacho de código. Es lo que tenemos en la lista. En la lista decimos for elemento in lista, lo vamos recorriendo. Y si no tenemos el while, que while condición, ejecutamos un cacho de código. Y acá lo que decimos es, bueno, imagínense que queremos decir, bueno, para cada elemento del 1 al 100, decirme si, no sé, si es par o no. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo recorremos un rango de números? Python tiene esta función que se llama range, que lo que me hace es ir pasándome números. Y sigue la misma sintaxis lo que hemos visto de las listas. Tenemos el valor de inicio, el valor de final, que no está incluido, y después cada cuánto vamos. ¿Sí? Acá podemos ir a 1, y lo que vamos a tener es, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, y si no, lo que podemos ir es ir a 3. Y vamos a tener solamente el 1, 4, 7 y 10. Entonces, nada, termina ahí. Esto no hay mucho. Después, operadores lógicos, porque hasta ahora vimos solamente la parte de, digamos, dijimos estructuras de control y demás, pero dijimos cómo hacerlas. Tenemos por un lado, tipo, las operaciones lógicas, le podemos hacer tipo not, or, and, las escribimos, tipo, literales. Por ejemplo, if, sí, true, and, false, y ahí. Y esto va a fallar, porque no. Y esto va a andar, porque true y true. Ahora, tenemos el operador on, si no, or, si no, y va a funcionar, porque el primer valor vale. Ahora, fíjense una cosita. Yo no estoy usando paréntesis en ningún lado, tipo, simplemente tengo este or que está escrito entre dos variables. Y los valores booleanos, fíjense que empiezan con mayúscula, ¿sí? Eso es importante. En otros lenguajes se usa con minúscula, acá es igual que non, arranca con mayúscula. Y si no, bueno, las operaciones de comparación son básicamente cosas de este estilo. El igual se hace así, el distinto se hace así. Entonces, hasta acá tenemos como todos los pequeños bloques normales de programación y lo que nos faltaría es un poquito comentar la sintaxis de funciones. Acá tenemos, por ejemplo, una hoja de búsqueda binaria para aplicarla sobre una lista y lo que estamos haciendo es cómo se escribe. Arrancamos con def. Def es la keyword que me dice estoy definiendo una función. Este es el nombre de la función. Esta es la lista de argumentos, ¿sí? Acá pueden llegar a haber cosas más raras, pero la base es esto, tipo tenés elementos, 2 puntos, y después tenés el bloque del código. Fíjense que todo el bloque de código, o sea, todo el código de la función, tiene un nivel de indentación para adentro. La convención es que eso sea con 4 espacios o con tab, depende de cada uno a quien le pregunte, pero en general son 4 espacios. Entonces, acá tenemos todo el bloque de código y tenemos el return. El return dentro de una función, lo que me va a decir es, bueno, devolver tal valor. ¿Cuál es el tema? En Python todas las funciones devuelven un valor. Si vos haces una función, por ejemplo, que sea, no sé, def a, de, b, int a. Fíjense que acá no me puse ningún return en ningún lado. Ahora, ¿qué pasa si yo hago a de, no sé, 3? ¿Me está devolviendo algo en algún lado? Y uno dice acá, dice, ok, no. Pero ¿qué pasa acá? Me está devolviendo non. Todas las funciones devuelven algo, y si no es un retorno explícito, vas a devolver non. ¿Sí? Entonces, siempre puedes devolver algo. Ahora, la parte más divertida es que vos puedes hacer devolver tuplas. ¿Sí? Puedes devolver cosas del estilo de, no sé. Entonces, si querés devolver más de un elemento, lo devolvés como una tupla. ¿No? Que es
Nada, seguir la sintaxis de siempre. Y lo que después puedes hacerlos, usar esos valores. Entonces, después, acá tenemos un ejemplo de una suma, bastante sencillo. Y fíjense que en ningún lado estoy diciendo cuál es el tipo de los argumentos que estoy trayendo. O sea, los parámetros no están tipados, porque habíamos dicho antes, tenés tipo dinámico. Entonces, si yo lo sumo a 1 y 2, bien, buenísimo, porque 1 más 2 es 3. 1.0 más 2.0, o sea, si lo tenés como flotantes, también te vuelve 3. O sea, está buenísimo. Ahora, si uno es flotante y uno entero, sigue funcionando, lo cual es increíble. Y antes hemos visto que podíamos sumar strings. Creo que lo vimos. Bueno, podemos hacerlo. Devolvemos hola, ¿cómo te va? ¿Sí? Si recibimos los dos. Si recibimos listas, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si tiene lo mismo antes? ¿Podemos sumar un string con un entero? No, porque son tipos distintos. Es el mismo motivo por el cual antes no podemos comprarlos. Entonces, me va a decir, ok, yo solo puedo concatenar strings a strings, no puedo concatenar en ints. ¿Sí? Después, un poquito de ayuda en cómo escribir funciones. Acá, si se fijan, tenemos una función que es división, que lo que hace es dividiendo, divisor. Ahora, fíjense que yo tengo este divisor es igual a 1. Eso es un valor por defecto, ¿sí? O sea, si yo no le proveo ningún valor para divisor, por defecto va a tomar el valor 1. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, yo digo, print división 4. ¿División de 4 por qué? O sea, no estoy diciendo por qué lo quiero dividir. Básicamente, y después lo que se dice es, ok, no está agarrando el valor por defecto. Entonces, ponerle que yo quiero poner acá, me va a valer 2. ¿Sí? Y después, bueno, podemos ir pasando los parámetros por orden, o sea, el mismo orden que están acá definidos. Podemos pasarle por nombre, o sea, decir, dividendo es 1, divisor es igual a 2. Y si no, después pasamos los 2. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo lo que no voy a poder hacer es esto, pasarle el divisor con nombre, pero no pasarle el dividendo. ¿Esto por qué es? Me está diciendo, me falta un argumento, o sea, yo no sé, o sea, todo bien, para divisor me pasaste un valor. Y si no me pasabas, yo sabía ponerle un 2. Ahora, pero si ahora me decís cuál es el dividendo, yo no tengo ni idea de qué hacer. Entonces me va a decir, ok, le falta un argumento. ¿Sí? Y me va a avisar con un type error. Ahora, después vamos a ver algunas funciones un poquito cortas de strings. De strings hay montones de cosas para hacer, bastante sencillas. La documentación de Python de strings es muy buena, así que pueden revisar ahí si algo, digo, si algo les parece natural que se pueda hacer, lo más probable es que sea natural hacerlo fácil. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, que sorted de una lista me vuelve los caracteres ordenados, porque una lista es como un string como una lista, entonces puedo ordenarlo. Después yo puedo hacer el sorted de la lista y después, bueno, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si yo quiero hacer un split de un string por un carácter, o sea, si yo quiero separarlo según un carácter, lo hago con split. Otro ejercicio horrible de C, que en Python es súper feliz. Y ahora, si yo quiero unir una lista de strings, lo hago con join. Listo. Agarro el separador, le hago .join de la lista y está buenísimo. Entonces, por ejemplo, yo separadas tenía hola, don Pepito. Y si yo las quiero unir de vuelta, hago nada.join separadas. Ahora, si yo quiero ponerle algo, un separador un poco más extraño, le podemos poner así, lo que agarramos. Me voy a poner entre cada par de elementos. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Perdí a alguien? No sé si perdí a alguien o nunca estuvo nadie conmigo, pero bueno. Acá, en el chat, qué bien. Bien. Módulos. Entonces, hasta ahora estamos usando otras cosas como ya incluidas, digamos así, nativamente, las keywords del lenguaje y demás. Ahora, Python, tipo, te dice, es un lenguaje de programación de alto nivel con baterías incluidas. Ellos te lo venden así. ¿Y a qué se refiere con baterías incluidas? Tiene una librería estándar muy grande con muchas cosas y que va creciendo en cada release. Entonces, tiene un módulo dedicado a funciones de matemáticas bastante comunes y que tiene algunas también constantes, por ejemplo, pi. Entonces, yo hago import math, ¿sí? El import math es, lo que está diciendo es, bueno, incluirme la biblioteca math y después voy a decir, bueno, de math, agarra el elemento pi y printéalo. Y lo voy a tener ahí. Ahora, si yo quiero, esto lo que está haciendo es, como que me agarra la biblioteca, ese namespace, me lo deja ahí disponible. Y después yo veo qué hago con eso. Ahora, imagínense que yo no quiero, tipo, o sea, yo quiero específicamente tener pi. Y no quiero hacer math.pi. Lo que me deja es hacer from math import pi o import e. Y lo que puedo hacer es printearlos. No tengo que tener haciendo math.pi, math.e, etc.
Y después, bueno, adentro de esto tenemos un montón de cosas copadas. Con Tab, JupyterLab te muestra lo que tenés disponible, ¿sí? Entonces vemos acá toda la función, todas las posibles funciones que te da. Después, no sé, GCD. GCD voy a decir, ok, ¿qué recibe? Bueno, no sé, me vuelve XY y devuelve el greatest common denominator, o sea, el máximo distribuido entre los dos. No sé, 56 y 28, listo. Entonces, no tenés que programarlo. Como ya está ahí en la biblioteca estándar y bastante grande, tiene un montón de cosas muy útiles, así que fíjense si tiene algo que les pueda llegar a servir. Después, bueno, no vamos a explicar cómo armar tus bibliotecas y demás. De eso hay un montón de guías bastante piolas, así que por ahora no nos vamos a meter en eso. Pero lo importante es saber cómo importar una biblioteca y cómo saber importar cosas de adentro de la biblioteca, ¿sí? Ahora, manejo de excepciones. Hasta ahora vimos un montón de cosas que fallaban y me tiraban como un error. Me decían tipo, ok, type error, no puedo concatenar cosas, o no sé, me falta un argumento, o cosas de ese estilo. Lo que termina pasando es que vos decís, ok, bueno, pero yo no quiero que cada vez que corra mi programa, tipo, como que se rompa porque me tira una excepción, ¿no? Entonces, ¿cómo atajo este tipo de cosas? ¿Cómo atajo este tipo de errores que yo no sé de dónde pueden llegar a ocurrir? La forma de hacerlo es con try except, ¿sí? Entonces vos pones en try, después bloque de orientación, siempre separado con bloque de orientación, la función que quiero hacer, o llamar, el código que tengo que quiero tener, yo le digo except, el nombre de la excepción, el tipo de la excepción, y después, bueno, lo atajo ahí, ¿sí? Después puedes poner un finally que tipo se ejecuta tanto como si falla o no, pero estas son cosas como que no, difícilmente tendré que a usarlas ahora. Entonces, la forma es esta. Try, except, finally. Si tienen que atajar más de un tipo de excepción, se hace con una tupla de tipos de excepciones. Ahí, no se puede ir por 0, ojo. Pero también, ¿qué pasa si yo le pongo un, no sé, string y 0? Nada, es lo mismo, pero no es el error. No me está pasando. Entonces yo quiero decir, ok, bueno, ¿qué está pasando? Acá me dice, soporte operando. O sea, esta es la excepción que me está tirando. Con el as-e, lo que estoy diciéndole es, bueno, excepto que haya esta excepción y poner este nombrecito. O sea, yo quiero ponerle un nombre lindo para la excepción para saber qué pasó ahí, o sea, qué es lo que dice. Entonces acá le digo, bueno, excepto que son estas dos, y yo lo que quiero decir es, bueno, printémelo. Entonces acá sí me va a decir división by 0, ¿no? Y es este e que estoy imprimiendo acá. Otra cosa importante es cómo saber leer y escribir archivos. La forma es básicamente con open. Open lo que hace es abrirme un archivo, le voy a poner el nombre, le voy a poner el modo de escritura, o sea, si nos fijamos en open, lo que me dice es file, o sea, el nombre del archivo, que sería el código, mode, el modo, por defecto es de lectura. Y después tenemos otras cosas que no nos importan. Entonces, yo le estoy diciendo desde acá, ahora el archivo CSV, el archivo.csv, lo pongo en modo de escritura, y le digo, ok, poner el nombre de archivo. O sea, yo lo que estoy haciendo es ponerle un nombre lindo de archivo. Para que yo pueda manejarlo como variable. Entonces, escribo alumno nota, un salto de línea, y después lo que digo, bueno, escribirle un valor random, como, digamos, de alumno y de nota. ¿Y esto qué me vuelve? ¿Archivo? ¿Archivo qué es? Archivo es esta cosa horrible, que andás a ver que es un guión bajo, io text, io cosa. No me importa. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué hay ahí adentro? Lo que puedo hacer es decir, bueno, with open, pero en modo de lectura, como archivo F, para cada línea en F, o sea, fíjense que no tengo que separarlo a mano, puedo hacer por cada línea dentro de F, printármelo y sacarle los saltos de línea, sacarle el white space antes y después. Y si no, lo que puedo hacer es, bueno, imprimirlo todo entero, léelo y imprimirlo así como viene. ¿Sí? Entonces, la función es open, y esto, el tener el with, no lo vamos a explicar, pero se llama un manejador de contextos. Los manejadores de contexto lo que me evitan es hacer algo de este estilo. Yo podría hacer f, que es igual a open, o sea, f.write, algo. Y a ver si a alguien se le ocurre cuál es el problema con esta celda. ¿Alguien se acuerda de qué hay que hacer siempre después de abrir un archivo? Y escribir. Tenés que cerrarlo.
Tal cual, exactamente como dijo Sebastián, me parece, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá lo que me faltaría es el f.close. Ahora, acá porque tenemos una sola línea de código. Imagínense que tenemos como un choclo gigante de, no sé, 10 líneas y yo me puedo olvidar de close. Entonces, en vez de hacer todo esto de open y close, ahí, lo cierro. Ahora, si yo me quiero evitar tipo el abrir y cerrar cosas a mano, usan este with, que para algunas cosas te deja como abrirlo y cuando salís de este bloque de código, te lo cierra automáticamente. ¿Sí? Magia. Entonces, la recomendación es siempre abrir archivos con with, open coso, as, el nombre que quieran darle, y con eso ya se olvidan de hacer la apertura y cierre a mano. Después, objetos. Esta parte va a ser como bastante superficial, porque no nos vamos a poner a explicar el paradigma de objetos, por eso se lo abrimos ustedes, que no es correlativa a materia. Entonces, vamos a dar como una pequeña noción para que puedan usarlo. No, la idea no es como ser como súper estrictos teóricos de paradigma de objetos, pero lo que vamos a decir, a lo que nos interesa a nosotros, a nuestros propósitos, es que los objetos tienen métodos y atributos, ¿no? Los atributos son como variables, son como valores que tienen incluidos los objetos, y luego tenemos los métodos, que son como primitivas, son funciones que están asociadas a estos objetos. Entonces, vos decís, ok, un objeto es cuando instancias una clase, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo creo una clase? Básicamente con class, el nombre de la clase, podés heredar de object o heredar de nada, porque object es como la clase base, y bueno, lo que importa es este init. Este init con doble signo, doble guión bajo, básicamente es como el bicho que se llama cuando instancias esta clase. Y lo mismo que antes, es una función como las que vimos, recibe cosas, tiene valores por defecto, asigna cosas. Pero lo que importa es que self es el valor, o sea, la instancia que se cree, se va a llamar self y lo vas a poder referenciar siempre como self. Después, bueno, tenemos propiedades, o sea, que son como atributos, y después tenemos funciones, como rep y string. Que estas son funciones especiales del lenguaje para poder dar una representación como string. Entonces, acá en la instancia le paso como dato hola, y no le paso ningún valor siguiente. Entonces, si lo imprimo, cuando hago en print, lo que va es ir a string, y lo que me va a dar es la representación de string de dato. Ahora, si yo lo con la y imprimo la lista de nodo y nodo 2, tengo hola y la, ¿sí? Para cada uno lleva la representación de string. Y después, si yo quiero ver el dato, lo que llamamos esta property, que se fija guión bajo dato, nada más. Entonces, aquí hay un ejemplo un poco más complicado de cómo hacer una lista enlazada. Revísenlo tranquilos, leyendo el notebook, porque si nos vamos a explicar todas las pequeñas cositas que tiene adentro, nos vamos a extender muchísimo. Pero básicamente lo que termina haciendo es decir, bueno, yo tengo este init, la lista enlazada, le hace, tipo, tengo el primero, el último, el largo, puedo ver su largo, tengo un método que es de insertar al principio, donde le voy a asignar, donde voy a crear un nodo y asignárselo al principio de la lista. Puedo insertar al final, que es crear otro nodo con este dato y ponerlo al final. Puedo ver su primero, puedo borrar su primer elemento, y después tengo su representación de strings, ¿sí? Entonces lo tengo ahí y puedo ver, bueno, si yo hago un insertar al principio del primer dato y después del primer dato, su largo es 2, ¿sí? Inserté 2 datos. Y después, si yo veo la lista en sí, lo que hace es llamar a su representación de strings, y lo que hace es decir, bueno, me imprime cada elemento con flechita de el elemento al siguiente. Nada más. Esto, o sea, la parte de objetos es un paradigma completo, es una materia completa de la facultad, entonces no es el momento como para explayarse demasiado en eso. Lo importante es que sepan usarlo, y si llega a representarles alguna traba, o si llegan a tener alguna duda de cómo usar clases o objetos, avísennos. Porque la realidad es que muchas de las cosas de materia van a terminar usando objetos, aunque no se den cuenta, puede resultarles bastante transparentes, pero en las próximas partes que veamos de la materia, vamos a tener que lidiar con objetos más a nivel de usarlos. Quien tenga ganas puede siempre usarlo, si sabe, además, pero no es como requisito hacer entregas con orientación a objetos súper fancy. Entonces, bueno, al final le dejamos una lista de recursos, que son varios links. El taller, el que está en el que abrimos 2, en el que está basado este notebook. Dejamos la documentación de Python 3,
dejamos el apunte de algoritmos de programación 1, que usa Python. Después dejamos este librito, que es un librito bastante conocido de Python para iniciarse, que se llama Automatizar las cosas aburridas con Python. Que es un libro bastante enfocado a aprender haciendo cosas de pequeños proyectitos. Y te va guiando bastante. Después, bueno, tenemos cursos de Python, que es uno de Gallego. Tenemos Python Tutor, que también tiene ejercicios, tiene clases y demás. Y después, bueno, y lo importante también es la bibliografía de Algoritmos 1, que tiene bastantes recursos más. Así que bueno, esto puede que haya sido como muy rápido, pero la idea es que como que quienes no hayan visto Python en ningún momento tengan como un primer baldazo de la sintaxis, de las cosas que se pueden hacer y a unas pequeñas buenas prácticas. Cualquier duda que tengan, siempre pueden preguntar por Slack y los vamos a acompañar con lo que necesiten. Viendo la hora, no sé si vamos a llegar con lo siguiente que íbamos a dar. No, hablamos con Sofi y vamos a dejar el NumPy para mañana. Sí, me parece lo mejor. Sí, mañana vamos a terminar un pelincito antes la teórica y la práctica va a ser un poco más larga. Dale. Así que bueno, esta fue la intro Python. Mañana seguiremos con otros temas. El notebook está en el repo. Probablemente no se esté renderizando bien en el link que está desde la página. Cuando tenga un ratito, cuando tengamos un ratito lo vamos a mirar para que puedan seguirlo y revisarlo después. Si se fijan en la página, está en bibliografía y links, están estos tres links. Para empezar, el de GitHub, pero justo por algún motivo, no está apareciendo. Ahora, si van al master, como lo pueden ver, pero lo van con un punto .py, ¿sí? Así que después podemos revisarlo. Después, podemos hacer este Launch Binder y este Open Incolab, que son maneras como más sencillas de ver los notebooks. Tenemos, por ejemplo, bueno, este no está apareciendo, pero Binder lo que te permite es levantar un notebook desde el navegador. Entonces no necesitas como instalar las dependencias locales y el entorno para poder correrlo. Y si no, tenés Colab, que Colab es una herramienta de Google, que es como, no sé, como Google Docs, pero corre notebooks. Es algo fantástico de este siglo. Básicamente, se fijan, es un poco distinta la interfaz, pero la funcionalidad es la misma, ¿sí? Podemos correr notebooks, ejecutarlos y todo desde el navegador, sin tener que verlo. Y bueno, este tarda un poquito en levantar, pero cuando tiene ganas... El de Binder, ¿eh? Así ¿Cómo? que Binder anda porque a mí me acaba de andar hace unos minutos. Ah, buenísimo. Puede que, bueno, está arrancando, es medio lenteja para arrancar. Pero lo que te permite es decir, bueno, yo puedo ir como recorriendo lo mismo acá. Si estuviera acá el notebook, lo podrían ver acá en esta misma lista y podrían tipo ejecutarlo y todo acá. Este es el notebook que vamos a estar viendo mañana. Entonces, nada, eso tipo, si no tienen problemas para instalar el entorno local, que yo también estaba preguntando en el Slack por eso, lo pueden ver de acá. Y nada, cualquier duda es el momento, o después, si son tímidos, preguntan por Slack. Acabo de crear un channel que se llama Lenguaje Python para que puedan hacer todas las preguntas que quieran de Python en Slack. Por supuesto que los que consideran que no les interesa estar atentos a las preguntas del lenguaje Python pueden mutear el canal o se pueden ir del canal, no hay ningún problema. Son preguntas, si hay alguno que no quiere verlas, no hay problema. Si hay uno que sabe Python y quiere ayudar a un compañero que tira una pregunta ahí, bienvenido, está perfecto. Está genial. ¿Algo más? Javi, ¿quieres continuar con algo más? No de esta parte. Dejemos el resto para mañana, que si no creo que lleguemos a dar no creo que lleguemos a dar mucho, así que lo dejamos. Dejo. No, si alguien tiene alguna duda de Python, de lo que estuvimos viendo. Bueno, dejo de grabar y si hay preguntas